Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Iniciamos con nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y crece el dilema por el regreso a las clases presenciales en el mes de agosto. El Ministerio de Educación ya expidió los lineamientos de bioseguridad, pero los maestros ni los colegios privados consideran que estén dadas las condiciones. A menos de 2 semanas de reiniciarse el calendario escolar en varias regiones del país, continúa sin definirse un modelo único de educación que se implementará en todo el país para hacerle frente a la pandemia. Hace pocos días el Ministerio de Educación Nacional informó que de las 96 secretarías de educación, 62 ya decidieron continuar con las clases virtuales desde casa, 46 municipios y 16 departamentos, mientras que solo 34, una tercera parte, optó por el modelo de alternancia, 16 departamentos y 18 municipios, además de 11 comunidades indígenas. Por ahora, dice la ministra Angulo, la alternancia se dará en los municipios no COVID o de baja afectación, mientras que en ciudades grandes como Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena, Armenia, Montería, Manizales, entre otras, seguirán trabajando desde casa. La funcionaria aclaró que la fecha del 1 de agosto para el regreso a clase de las secretarías que optaron por la alternancia no es obligatorio, pues todo depende de la implementación de los protocolos de bioseguridad. Los primeros en regresar al modelo de alternancia serán los estudiantes de grado 10º y 11, y obviamente si cumplen con los requerimientos de los ministerios de Educación en lo pedagógico y del Ministerio de Salud en lo epidemiológico. De cualquier modo, otra es la opinión de los propios establecimientos educativos y de los docentes que no encuentran dadas las condiciones para el regreso a tan anhelada normalidad. Los docentes agremiados en la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE consideran que las condiciones no están dadas para el reinicio presencial de las clases. La pandemia no ha pasado. Por razones de vida, por razones de bioseguridad, no es posible regresar a las aulas. El país no está preparado para reiniciar clases en estas circunstancias, porque de los 96 entes educativos, apenas 38 dicen que podrían pensar en un retorno inteligente a los colegios, pero ¿quién nos asegura que ya pasó la pandemia? Así lo aseguran los ejecutivos de FECODE. A su vez se sostiene que los niños terminarán convertidos en vectores de propagación del coronavirus, aumentando el riesgo para ellos mismos, sus padres y también para los docentes. FECODE estima que un alto porcentaje de los maestros del país son personas mayores de 50 años, con alto riesgo de contagio del COVID. Esta es la razón por la que prefieren que las clases, al menos por este resto de año, se sigan impartiendo de forma virtual. Sin embargo, surge otro pero: la conectividad. La pandemia dejó al descubierto que nuestro país no está tan conectado como tanto pregona el gobierno. Hay muchas regiones que no tienen conectividad, otras tienen señal muy mala. También se ha encontrado que miles de niños no tienen computador, no tienen tableta, mucho menos un teléfono inteligente. A los profesores les ha tocado de su bolsillo ayudarle a los padres de familia a recargar los celulares para que los niños puedan recibir clases al menos por redes sociales. Esto implica que el Estado tiene que hacer una gran inversión en tecnología y conectividad para que muchos estudiantes tengan las herramientas tecnológicas y digitales para continuar con sus estudios. Por este tipo de consideraciones, el gremio docente le pide al Ministerio de Educación que reconsidere la posibilidad de regreso a la alternancia. Por eso, a propósito de este tema y teniendo en cuenta la próxima jornada de desobediencia civil propuesta por FECODE, desde Nariño, Simaná presenta argumentos y un análisis de las condiciones de infraestructura en las instituciones educativas y el contexto actual para decirle no a la alternancia y sí a la desobediencia civil. El pueblo unido jamás será vencido.
Se lavó las manos el Ministerio con la Directiva 11. Orienta el regreso a clases, pero deja la responsabilidad en secretarías de educación, pero sobre todo en los rectores, los cuales estaríamos expuestos a responder civil, penal y disciplinariamente en el evento de aceptar la alternancia a clases. Desde el mes de marzo del 2020, el Ministerio de Educación Nacional tomó la determinación de confinar a la población escolar para evitar el alto riesgo de contagio en las instituciones educativas por el COVID-19. En este contexto, las instituciones y centros educativos optaron por el trabajo en casa para continuar garantizando el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes. Situación que no ha sido fácil para la comunidad educativa debido a que el sistema educativo colombiano no está preparado para la puesta en marcha de esta modalidad en medio de muchas dificultades por la falta de recursos digitales y medios de comunicación para acompañar el proceso de formación integral de los estudiantes. Debido a que ha sido mínimo lo que el gobierno nacional, departamental y local han ofrecido para llevar a cabo con eficiencia el desarrollo de las actividades académicas. Muy difícil la situación que se está viviendo en los sectores más vulnerables, que les ha tocado enfrentar de cerca la crisis económica y social, donde la mayoría de los padres de familia hoy se encuentran desempleados. Hacemos un llamado a las autoridades educativas en seguir motivando el trabajo que se viene adelantando con los estudiantes en medio de la crisis social. Muy lamentable la decisión del gobierno nacional en autorizar a las entidades territoriales certificadas en educación sobre el retorno a las clases de los estudiantes sin contar con las mínimas condiciones de bioseguridad e higiene en la mayoría de los establecimientos educativos. Por ello, sugerimos a que esta situación debe ser analizada con responsabilidad y sometida al diálogo y a la concertación nacional de los expertos, con la participación de los padres de familia, directivos docentes y estudiantes. Sindicato del Magisterio de Nariño, unidad, fortaleza y resistencia. Gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio, la CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintreinagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Atención docente. Atención docente. No lo piense más. Curse ya su maestría y mejore sus condiciones salariales y profesionales. Lorenza Morales y Alma Mater te ofrecen maestrías con alta calidad académica y reconocimiento del Ministerio de Educación. En Alma Mater te ofrecemos maestría con 1 año de duración sin requisito de inglés, descuentos especiales hasta del 50%, cómodas formas de pago y mediante cesantías. En Alma Mater puedes escoger tu maestría en el área más
afín a tu perfil de formación académica. Maestrías en español, matemáticas, tecnología, neuropsicología y psicopedagogía, en educación especial e inclusiva, en dirección de centros educativos y educación temprana. Comunícate con Lorenza Morales y Alma Mater y realiza ya tus soñados estudios en maestría. Teléfonos 302-349-9543. 302-349-9543. Teléfono fijo 448-9727. 448-9727. Oficinas, calle 10, número 4245, edificio Plaza Poblado, Medellín. Apreciado educador, en Alma Mater te orientamos, te acompañamos y te asistimos. En EPM estamos comprometidos con la reactivación económica del país. Por eso, durante la emergencia sanitaria, hemos mantenido más de 1.500 contratos activos con empresas y organizaciones, cumpliendo los protocolos de bioseguridad para cuidar la salud de la comunidad, los contratistas y los funcionarios. Porque con el compromiso de todos, seguimos garantizando la prestación de los servicios públicos y así el bienestar de miles de hogares y empresas. Unimos esfuerzos para seguir adelante. EPM, por ti estamos ahí. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día. Y a propósito de todo este tema de la crisis que ha generado en la educación la pandemia, escuchemos a continuación el análisis crítico que realiza el pedagogo Julián de Zuviría. El 90% de las escuelas del mundo fueron cerradas por la pandemia. Esto ha sido algo nunca antes registrado en la historia de la humanidad. La vida le cambió a los niños, a los padres de familia, quienes inesperadamente, además de tener que entretenerlos, tuvieron que convertirse en tutores para acompañarlos en el nuevo aprendizaje digital. Por eso el pedagogo analiza cómo será ese nuevo regreso a clases, cómo cambiará el colegio y a su vez analiza las condiciones actuales en las que los niños están llevando a cabo su vida académica. Escuchemos. La pandemia, y esta es una idea del Papa Francisco que me parece muy brillante. La pandemia nos obligó a escuchar, dice él, el grito de los pobres y el grito de la naturaleza. En lo que tiene que ver con educación, sí nos ha evidenciado unas inequidades gigantescas. Por ejemplo, en el acceso al Internet nos mostró un problema más grave de lo que creíamos. Por ejemplo, en educación superior, que uno suponía que un estudiante universitario, por ser universitario, ya tenía acceso a las redes, nos mostró que el 38% no tenía conectividad de los estudiantes de educaciones públicas de universidad. Eso no lo sabíamos. Nos mostró que los estudiantes de la básica el problema sí era mucho más grave. Básicamente el 66% no podía tener acceso a Internet, entonces se nos complicó mucho porque como no era posible la presencialidad, como en todo el mundo por primera vez en la historia se cerraron el 90% de las escuelas del mundo, por primera vez. Del mundo, son 1.650 millones los que fueron confinados en las casas. Ya eso está cambiando, ya hay un grupo que ya retornó, pero de todas maneras nos mostró un problema muy grave. Y nos mostró un problema pedagógico muy delicado. Cuando un profe en la red se pone a insistir en los algoritmos, pues los muchachos apagan las cámaras porque nos mostró la impertinencia de miles y miles de contenidos. La escuela no se ha actualizado hace mucho tiempo, es más o menos la misma, entonces también nos evidenció un problema muy grave, una escuela muy descontextualizada.
porque se viene enseñando lo mismo en distintas regiones, muy impertinente, porque la mayoría de cosas que se enseñan en Colombia y en América Latina son muy impertinentes. Sin duda, la mayor dificultad para desarrollar las actividades de manera virtual han sido los estudiantes y toda la comunidad educativa en las zonas rurales del país. A propósito de este tema, el pedagogo Julián de Subiría responde. Y es en Colombia la educación rural ha estado muy abandonada, con mucho cuidado. Tengo que decir que esto tiene uno de sus orígenes en que al frente de la educación han estado economistas con criterio administrativo. Entonces, la mayoría de ministros en Colombia y ministras han sido economistas. El problema dominado criterios administrativos. Entonces, si uno va a invertir un recurso, invertirlo en el campo termina siendo muy costoso porque es una población muy dispersa. La educación rural colombiana ha estado muy abandonada con dos excepciones. Una, lo que se llama Escuela Nueva, que es una experiencia muy bonita, que es una experiencia de una educación bien contextualizada, con textos. Ahí hay una experiencia de exportar de Colombia muy bonita y muy rescatable. Y dos, durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos hubo un esfuerzo muy bonito que se conoció con el nombre PTA. Es un programa Todos a Aprender, que consistía en acompañar esos colegios que habían estado siempre muy abandonados. En el segundo gobierno de Santos volvimos a perder la pista y ahora nos concentramos en lo que llamó la exministra Gina Parodi los pilos, pero solo se estaba concentrando en el 0,01% de los estudiantes y a ellos se les dirigió. Entonces la educación rural ha estado muy abandonada. Los maestros hacen todos los esfuerzos. Ellos toman trencitos en muchas regiones, he visto, por ejemplo en Barranca, toman un trencito, después pasan ríos, demorando muchísimo tiempo para llevarle las guías a los niños. He visto casos bellísimos en Santander, en Cundinamarca, en La Mesa, en la región del Tequendama. Hacen todo el esfuerzo, pero no es suficiente. Como el Estado no les dio la televisión, que era lo que tocaba en el primer momento, una muy buena televisión, no se les dio. Los maestros tratan, se esfuerzan, pero mucho niño está quedando sin el derecho, porque la educación es un derecho y está quedando sin el derecho al estudio en este periodo. Es muy grave. Y esto va a agravar las inequidades, que los colegios de estratos altos sí están funcionando. Una frase que usan los padres de familia me parece que es muy bonita y es muy profunda. Cuando el padre le dice al hijo, hijo, yo no tengo nada más que darte a ti. Lo único que te puedo dar es buena educación. Es muy profunda porque si tuviéramos buenos gobernantes, dirían lo mismo. Miren, ciudadanos, yo lo que más les puedo dar es buena educación. Porque aquí hay un punto y cierro esta idea. Y es, la educación no solo trae beneficios para un individuo, para él, sino cuando, por ejemplo, un padre le da buena educación al hijo, cambia la vida de la familia, de toda la familia. Y cuando hay un buen profesor, un buen proceso educativo, una buena inversión, comienza a cambiar la de la comunidad. Todos los países en el siglo XX, todos, sin ninguna excepción, que han salido adelante es porque han invertido en dos cosas, ciencia y educación. Por lo tanto, los beneficios son
para los individuos y para la sociedad. Es que la buena educación se ve en la calle, en el trato, en la cultura ciudadana, y la mala educación también. El maestro y experto en educación Julián de Zuviría también asegura que otros medios hubieran podido hacer parte de la nueva pedagogía en estos tiempos de pandemia, como por ejemplo la televisión. Escuchemos. Hay que reconocer que era una situación muy difícil, pero no se tomaron buenas decisiones en ese terreno. Si hubieran convocado a maestros, a rectores, a expertos de cultura, de medios, y les hubieran dicho, miren, ¿cómo podemos organizar una muy buena televisión para distintas edades, en distintas áreas? Hubieran organizado una programación interesantísima, y no solo informativa. Por ejemplo, por poner un ejemplo, si uno convoca a grupos de jóvenes y organiza debates en televisión sobre 1000 temas, si debe o no haber fracking, si debe o no haber presencialidad, si debe o no haber reelección de un presidente en la constitución de un país, si debe o no reabrirse ahora las iglesias, 1000 temas, y temas muy complejos, debates éticos, el tema de la eutanasia, miles de temas, los sometes a discusión y pones a 2 grupos de jóvenes a discutir, hubiera la audiencia, se hubiera disparado. Hoy la audiencia de la televisión que programó el ministerio es 3 de cada 100 jóvenes ven la televisión. No, ¿por qué? Porque la hicieron funcionarios del Ministerio de Educación, seguramente con muy buena intención, pero con muy poco criterio pedagógico. Y la radio, ¿qué hubiera sido y qué debería seguir? Porque esto va a durar. La radio debería ser un medio fundamental para formar padres de familia, para darles indicaciones, para ayudar emocionalmente a los niños. El tema emocional es muy importante y muy complejo. Lo que extrañan los niños no son las clases de matemáticas, no. Extrañan los niños es su compañero, su balón de fútbol, su compartida en el almuerzo, todavía sigue el recreo siendo el mejor momento de la escuela. Ojalá algún día las clases sean igual de interesantes, de formadoras, pero todavía son demasiado rutinarias. No entiendo a los niños, realmente es muy uno estar viendo la ecuación diferencial, la derivada de X, el peso atómico del sodio, en vez de estar viendo los temas pertinentes para el siglo XXI, jóvenes, y sobre todo tan mecánicamente trabajados. Hay que trabajar muy pocos temas, pero los fundamentales. Menos es más. Entonces la televisión, y curioso, el internet ayuda a entender el problema. En EPM estamos comprometidos con la reactivación económica del país. Por eso, durante la emergencia sanitaria, hemos mantenido más de 1.500 contratos activos con empresas y organizaciones, cumpliendo los protocolos de bioseguridad para cuidar la salud de la comunidad, los contratistas y los funcionarios. Porque con el compromiso de todos, seguimos garantizando la prestación de los servicios públicos y así el bienestar de miles de hogares y empresas. Unimos esfuerzos para seguir adelante. EPM, por ti estamos ahí. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Finsuagro y Sintreinagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio.
Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Atención docente. Atención docente. No lo piense más. Curse ya su maestría y mejore sus condiciones salariales y profesionales. Lorenza Morales y Alma Mater te ofrecen maestrías con alta calidad académica y reconocimiento del Ministerio de Educación. En Alma Mater te ofrecemos maestría con 1 año de duración sin requisito de inglés, descuentos especiales hasta del 50%, cómodas formas de pago y mediante cesantías. En Alma Mater puedes escoger tu maestría en el área más afín a tu perfil de formación académica. Maestrías en español, matemáticas, tecnología, neuropsicología y psicopedagogía, en educación especial e inclusiva, en dirección de centros educativos y educación temprana. Comunícate con Lorenza Morales y Alma Mater y realiza ya tus soñados estudios en maestría. Teléfonos 302-349-9543, 302-349-9543. Teléfono fijo 448-9727, 448-9727. Oficinas, calle 10, número 4245, edificio Plaza Poblado, Medellín. Apreciado educador, en Alma Mater te orientamos, te acompañamos y te asistimos. Y seguimos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día, y en las últimas semanas se le envió al Gobierno Nacional un plan de emergencia por parte del Comité Nacional de Paro, teniendo la crisis que se está agudizando con el paso de los días. Por eso escuchemos a continuación a Cristian Raúl Delgado Bolaños, quien hace parte de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, hablando sobre cómo nuestro país puede salir de esta crisis actual. Escuchemos. Nosotros hemos confluido al interior del Comité Nacional de Paro en que urge la defensa de la producción nacional, agropecuaria, industrial, artesanal y campesina, y un empleo con plenos derechos. Es necesario profundizar la defensa de la soberanía y la seguridad alimentaria, mediante la condonación de créditos agropecuarios y subsidio para la producción de los y las campesinas y pequeños, medianos productores, y un programa de compras públicas para la producción agropecuaria. No se deben desmejorar las condiciones de los trabajadores y de los pensionados, y se debe completar el subsidio al valor total de las nóminas y la prima para las MIPYMES. Nosotros es de señalar que nuestra principal apuesta en materia económica va de la mano de un modelo de desarrollo rural que incluye de forma especial la economía campesina y comunitaria de indígenas, campesinos y afrodescendientes. Es necesario avanzar en la reforma rural integral que permita una democratización de la tenencia de la tierra, ordenar su uso y ocupación, teniendo como criterios las necesidades de las comunidades rurales, la vocación del suelo y la producción nacional de alimentos, acompañada de medidas que permitan el desarrollo económico y social con pleno respeto de la naturaleza y la cultura local. Creemos que es necesario recuperar la soberanía alimentaria nacional, no en abstracto, sino en una lucha diaria por la preservación y recuperación de las semillas nativas, los saberes ancestrales, con tecnologías apropiadas, el derecho a decidir sobre lo que se produce y se consume, la defensa del agua y la implementación de formas de intercambio no ligadas a las lógicas actuales. Básicamente, eso es lo que hemos venido planteando las organizaciones agrarias. Creemos que en estos momentos de pandemia es necesario fortalecer los lazos de unidad entre todos los procesos y sectores, y que le exijamos al gobierno nacional el cumplimiento de nuestro pliego de emergencia y más adelante el cumplimiento de nuestro pliego general que acordamos al interior del Comité Nacional de Paro. Por supuesto, los estudiantes también se han sumado a este llamado que se le hace al gobierno nacional para apoyar a los distintos sectores, en su caso, el sector de los estudiantes de las universidades tanto públicas como privadas,
Ellos hoy están exigiendo matrícula cero. Escuchemos a María Gallego, estudiante de la Universidad de Antioquia y miembro de la Red Popular Caminando la Palabra. Yo fui una de las huelguistas como de hambre de la Universidad de Antioquia bajo la bandera de matrícula cero, que es una de las exigencias que tienen en estos momentos varias instituciones de educación superior en el país, que varias ya la han ganado, que varias están en esta lucha, como lo es la Universidad Surcolombiana, que en estos momentos se encuentra en huelga de hambre, que ya cumplió las 100 horas, y digamos que esta bandera de matrícula cero que apunta hacia la gratuidad de la educación, que sabemos que no es la bandera que hemos levantado siempre como movimiento estudiantil, que es la educación pública gratuita, al menos por estas épocas de pandemia, donde como también decían mis anteriores compañeros, se ha salvado los bancos, se ha destinado dinero a grandes empresas, se ha propuesto salvar una empresa como lo es Avianca, pues entonces como el gobierno apenas destina 97.000 millones para las instituciones educativas de carácter superior, y cómo los gobiernos locales y nacionales tienen que hacer otros esfuerzos para que no haya deserción en este momento en las instituciones. Entonces, como jóvenes o como movimiento estudiantil, también digamos que partimos de que este pliego, ¿cierto?, responde también a poder afrontar la crisis de los sectores populares, y pues son estos quienes en estos momentos están a punto pues, de la deserción estudiantil. En la Universidad de Antioquia por lo menos se hablaba de una deserción del 20-25%, que son casi 12.000 estudiantes, por no poder pagar matrícula. Digamos que al menos en la Universidad de Antioquia logramos una matrícula cero global para todo el pregrado, pero siempre nuestro argumento fue que en estos momentos la estratificación no es válida para que la universidad diga solo vamos a asumir la matrícula cero para estrato 1, para estrato 2 o para X o Y personas que tengan ciertos perfiles, porque la pandemia ha afectado a todos los hogares sin distinción alguna, y lo que se podía hacer antes, como pagar una matrícula, sea el estrato que sea, es algo que no se puede realizar. Y la exigencia que nosotros teníamos para la matrícula cero es que el gobierno nacional lo asuma. Esos millones, los miles de millones que está aportando a la represión, que fueron casi 36.000 millones, esos miles de millones que está aportando para salvaguardar los bancos, sean reinvertidos para los sectores de la salud y la educación, y poder asumir una matrícula cero como de parte del gobierno nacional para todas las IES. Y digamos que reconocemos como que el comité de paro ha construido este pliego de exigencias también como esta manera de salvaguardar la crisis. Entonces, nosotros incluso mientras estuvimos en huelga recibimos a la Coordinadora de Organizaciones Sociales de Antioquia, ¿cierto? Hicieron una caravana también por la defensa del SENA, y pues como decía mi anterior compañero, pues es como la unidad de todos los sectores lo que va a lograr efectivamente que podamos defender este pliego y seguir como la ruta de movilización que teníamos desde el 21N. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche.